Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Mario Prada y hoy nos vamos a ir hasta Buenos Aires, Argentina, para conversar con un renombrado investigador. Él es José Luis Parise, psicoanalista, escritor y conferenciante internacional. Lleva más de 30 años investigando la cultura original de todas las civilizaciones de la humanidad, estudiando sus textos sagrados y viajando personalmente a aquellos lugares originales. Como decimos, él es José Luis Parise y va a tener la gentileza de compartir con nosotros hoy todas sus enseñanzas, reflexiones y conclusiones de sus apasionantes viajes. José Luis, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo. Realmente siento mucho honor de que me reciban también en estos nuevos lugares donde hasta ahora no pudo llegar la enseñanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Es un placer. Es el momento exacto de que se dé a conocer lo que, como bien dijiste, hace 30 años comencé a investigar. Son más de 100 viajes de investigación. Y durante los primeros 20 años de mi investigación prácticamente no he ido a medios de comunicación, no he dado a conocer por medios así más masivos, pero ahora sí, desde hace unos 10 años llegó el momento, porque lo que hemos investigado y lo que hemos descubierto está directamente relacionado tanto con el origen más originario de lo que en la humanidad son las posibilidades de desarrollo espiritual en el ser humano, las posibilidades de desarrollar culturas e iniciaciones que aún hoy nos asombran, y esas posibilidades están intactas para el ser humano de nuestros días, pero también esto está relacionado con el otro extremo del mismo puente, que es el hecho conocido actualmente como el cambio de era, la nueva era, lo que se inicia desde el 22 de diciembre del 2012 en cada cultura a las 11:11 de la mañana, para ser precisos, de cada país. Ambos temas, como si fueran los dos extremos de un mismo arco iris, hablan de una misma cuestión, y mires para el pasado, por lo tanto, mires para el futuro, te encuentras con lo que en esta investigación hemos visto en sus raíces. Esto que llegó el momento de que la humanidad lo sepa. ¿Está preparada la humanidad, tú crees, para todo esto, José Luis? Más allá de mi creencia, la respuesta definitiva, que no deja lugar a dudas, tantos lugares a los que visité hablando con los que se llaman guardianes de la sabiduría, es rotundamente no. La humanidad no está preparada. Estás empezando tocando una de las cuerdas más sensibles. No, realmente no. Y cuanto menos preparada está la humanidad, como es lógico, como no puede ser de otro modo, entonces más fuerte tiene que ser el cimbronazo, más fuerte, también más doloroso, más sufriente tiene que ser el llamado de atención para que la humanidad mire hacia donde debe mirar, de acuerdo a profecías que hace 12.000 años, como mínimo, nos están advirtiendo, avisando y, lo más importante, enseñándonos a producir este cambio de era. Vas donde vas, en las culturas originarias hablan de esta misma fecha, y en todas se nos cuenta una historia, se nos cuentan los pasos que en esa historia se reservaron para nosotros, y en todas se nos advierte, pero será muy difícil que se lo logre. Lamentablemente, uno de los puntos, como suele suceder, entre paréntesis, pero uno de los puntos que está haciendo más imposible el cambio de era y que la humanidad esté advertida, preparada, es precisamente los movimientos de la New Age, que han hecho con una liviandad el tema, lo han transformado en algo tan liviano, tan light, tan de autoayuda, que no tiene nada que ver con todo esto, que hizo que la humanidad, donde empezaba a mirar hacia el tema, se extravíe más aún. Tal vez te interese que, no sé, esto lo pregunto porque son muchos los niveles desde donde se puede entrar al tema, son muchas las puertas de entrada, yo tengo que respetar en cada lugar lo que les interese más del tema, pero el tema es tan amplio como el que recién te decía, desde el origen de la humanidad hasta el futuro mismo de la humanidad, pasando por los grandes iniciados de la historia de la humanidad, Cristo, Buda, Lao Tse, Viracocha, Sankara, todos hablaron de esta misma realidad, esta realidad que ahora se conecta de manera directa con el cambio de era. Tal vez quisieras que empecemos explicando un poco en qué consiste el cambio de era, en qué consisten los pasos que nos han enseñado las grandes culturas iniciáticas y los grandes iniciados, y también por qué hay que cambiar de era y cómo va a ser
la manifestación de esto que suceda desde esa fecha tan signada en todas las culturas. De todos estos temas, dime tú, por favor, si hay alguna puerta de entrada en particular que te interese. A ver si te parece interesante partir de la palabra realidad, de lo que etimológicamente significa, que creo que la mayoría no lo conocemos. Bien, da en el centro del tema. Lo que has planteado está en el centro mismo del tema. Claro, la nueva era nos enseña en todas sus profecías, y estoy hablando de 11 culturas y 11 iniciaciones distintas en la historia de la humanidad que hablaron de lo mismo. Acabo de hacer en este momento un documental para History Channel, va a salir al aire en la primera semana de diciembre, lo van a repetir muchas veces, basado en esta misma enseñanza, en esta misma investigación, y ahí yo cuento cuáles son esas 11 culturas con detalles, dónde está en cada una de esas culturas las profecías o las enseñanzas al respecto del cambio de era, y en todas el elemento central por el cual se ingresa en la nueva era es la palabra clave que acabas de ubicar. La realidad es precisamente lo que nos mete en la cárcel o lo que nos saca de la cárcel. El concepto de realidad, según cómo lo pensamos, cómo lo entendamos, nos meterá en una cárcel de la que hace, exactamente según los mayas, 25.625 años el hombre entró y no sabe salir, o también es la puerta de salida de la cárcel por la que esas culturas iniciáticas en forma individual lograron salir de la cárcel de la realidad. Es fundamental entender que hoy estamos bajo 4 paradigmas, que son los paradigmas imperantes, que nos han esclavizado bajo esa palabra. De estos 4 paradigmas, si quieres, hablamos después, pero ahora centremos en la palabra que tú me preguntas. Por supuesto. Hoy cualquier persona a la que le mencionas la palabra realidad tiene una concepción absolutamente errada de lo que esa palabra significa. Hoy creemos que la realidad es todo eso que transcurre afuera de mi cabeza, de mis sueños, de mis anhelos, de mis emociones, de mis deseos, que la realidad no le importa nada lo que yo quiera y que la realidad está ahí y que nosotros como seres racionales somos maduros cuando logramos ese verbo asqueroso que se llama adaptarse a la realidad. Esta es la historia que nos han contado los paradigmas imperantes. Tú tienes que adaptarte a la realidad, entonces serás una persona considerada madura, adulta y positiva para la sociedad. Como si la realidad estuviera ahí afuera y cada uno de los que nosotros que nacemos tenemos que lograr entrar a ese círculo cerrado en el cual hay que acomodarse al lugarcito que nos tocó por destino, por karma, por genes o por constelación astrológica. Bueno, en realidad, la palabra realidad es todo lo contrario. La realidad es un concepto, empecemos por el principio, que inventaron los griegos. Y esto vale mucho recordarlo, porque uno puede revisar la historia, por ejemplo, en los textos sagrados de la India, y el concepto de realidad era indiferenciable del concepto de revis. Revis era lo que hoy llamamos realidad. Es la primera etimología de la palabra realidad. Y revis significa no lo que nosotros creemos, sino que significa mente. Esto es clarísimo, es terrible y es una llave en la mano de cada ser humano. La realidad se inicia en la etimología de la palabra revis. Y revis significa mente. O sea, la realidad es nuestra mente. La realidad es nuestra mente, se inicia en nuestra mente. Y a la palabra revis después se le agrega el concepto latino res, que todos conocemos por Descartes. Res es extensa, sustancia extensa. Res es substancia. Pero esa es la segunda etimología de la palabra realidad. Y las dos juntas forman eso que llamamos realidad, en ese orden que acabo de ubicar. Primero el revis y después el res. ¿Esto qué significa? Algo muy claro. ¿Qué es la realidad? Lo que nuestra mente hace con la substancia. Pero entonces la realidad es un concepto anclado en dos cuestiones. Una, si la realidad es lo que nuestra revis hace con la res, o sea, nuestra mente hace con la substancia, la realidad entonces es individual. Claro. Y nos han hecho creer que, la realidad es todo lo contrario a lo individual, que es lo que todos por igual
avalamos y compartimos como existente. Segunda concepción que cambia de cuajo cuando se sale de la hipnosis habitual que nos han metido en la cabeza respecto de la realidad. La realidad está en todo eso que creíamos que era, todo lo contrario a la realidad, en nuestra mente. Y a cualquier persona que le dices, bueno, ¿qué es la realidad? No va a anclarlo en lo que tiene en su mente, sino que nos han hecho la pésima broma de mal gusto de enseñarnos lo contrario. Bueno, yo en mi cabeza tengo ilusiones, pero la realidad es otra. Yo puedo tener deseos, pero la realidad es otra. No importa lo que yo diga, otra cosa es la realidad. No importa lo que yo sienta, otra cosa es la realidad. Resulta que, rigurosamente hablando, la realidad es exactamente todo eso otro que por una hipnosis colectiva de los 4 paradigmas imperantes nos han hecho creer que es precisamente lo que no se llama realidad. Para decirlo en una sola frase, la realidad es todo eso que sucede en tu mente. De hecho, en la India, por ejemplo, recién mencionábamos la India, a lo que sucede en la vida cotidiana, diurna, despierta, a eso que creemos que es la realidad, lo llaman Maya. Y Maya significa ilusión. Y para buscar la realidad hay que entrar en el mundo de los sueños, para buscar la realidad hay que aprender a entrar en la mente, para buscar la realidad hay que aprender a hacer un uso particular de las palabras, todo eso que en mis viajes descubrí de a poco, quitándole la punta del velo y tirando un poquito más del velo viaje tras viaje durante tantos años, que es lo que precisamente te enseñan los chamanes, los guardianes de la sabiduría de cada cultura, y que es aplicable tanto para la época de Cristo, como para la época de Buda, como para la época de Vishnu, como para la época tuya y la mía. Y eso es lo grandioso. Hay un método con el que cada humano tiene que aprender a generar su propia realidad. Y hay un momento clave que es a partir del cual esto produce un cambio drástico. Ese momento clave es el 22 de diciembre y ese cambio, si te parece, es el que podemos ubicar cuando a ti te parezca que es el momento. No sé si de lo que estoy diciendo lo ven con claridad. Con toda claridad, sí, perfecta parada. Bien, de hecho, bien. no sé si tiene algún sentido el experimento que se ha hecho, ¿no? De que te dicen que mires un objeto, un vaso, por ejemplo, y se te toma la actividad cerebral, se activan diferentes zonas. Sí. Y luego te dicen, ahora cierra los ojos e imagínate el vaso de antes. Pues son las mismas zonas. Esto es. Son las mismas zonas, exactamente. O sea, para nuestra mente no hay diferencia entre lo interno y lo externo. Entre